Lección 3: Desigualdad distributiva. Después de haber estudiado el tema de bienestar social, vamos a estudiar a continuación los fallos de mercado, siempre evaluándolos en el marco del equilibrio general y del bienestar social. Uno de los temas incluido dentro de esta relación es la desigualdad distributiva. El equilibrio económico competitivo walrasiano, donde el subastador establece un vector de precios tal que los mercados se equilibren simultáneamente, garantiza que los mercados se basen. Luego, los teoremas fundamentales de bienestar, el primero específicamente garantiza que el equilibrio económico general implica una asignación Pareto eficiente, pero no garantiza una asignación justa. Podríamos imaginar un equilibrio representado en una caja de Edgeworth, donde la asignación inicial se encuentra en esta situación. La mayoría de textos de microeconomía quizás para evadir el problema de manera consciente, cuando representan la asignación inicial, la ubican en el noroeste de la caja de Edgeworth o en el sureste de la caja de Edgeworth. Pero una representación de la asignación inicial en el suroeste justamente evidencia lo que estaríamos problematizando aquí, que sería que ni el mecanismo de precios o de mercado garantizaría un resultado eficiente y justo. Por ejemplo, como estamos observando en la gráfica, donde la dotación inicial es inequitativa porque la mayor parte de los bienes lo concentra el consumidor o los dos, mientras que una pequeña parte de los bienes corresponde a el consumidor 1. Esto equivale a decir que la estructura de propiedad inicial de la economía de propiedad privada está centrada en unos cuantos individuos principalmente, ¿no? Entonces, el óptimo de Pareto se encontrará no muy lejos de esta situación, lo cual está asegurado por el segundo teorema del bienestar. Si tenemos como punto de partida esta asignación inicial y con preferencias con características regulares que hemos estudiado, va a ser difícil ir de esta posición hacia el noreste, porque estaríamos en una situación en la que una de las partes saldría perjudicada y la otra beneficiada, cuando se supone que
el intercambio mutuamente ventajoso es que al menos una de las partes mejore y la otra no empeore. Entonces, si está negado esta posibilidad, si no es posible esto, el mecanismo de precios no garantiza una asignación final de bienes más equitativa de la que se está comenzando. Ya la asignación inicial inequitativa de los bienes implicaría una asignación de equilibrio inequitativa. Entonces es un problema que hay que abordar. Entonces, ¿cómo establecer una relación entre el bienestar y la desigualdad distributiva? Lo cual conduce a que debemos de tener una medida de la desigualdad. Esto también nos va a permitir tener algunos criterios sobre la elección social adicionales a lo que nosotros ya habíamos estudiado. Básicamente, hacemos mención dos criterios aquí. El criterio de justicia, que está basado en la idea de la equidad, y esta a su vez en la idea de la envidia económica. Dada una asignación, ¿sí? De L bienes entre H individuos, decimos entonces o afirmamos que si la canasta que tiene un individuo le reporta un nivel de utilidad no menor que lo que le reportaría la canasta de otro individuo, entonces decimos que este individuo Hésimo no envidia al individuo Yésimo, ¿no? Cuando un individuo tendría envidia económica, cuando la canasta que tiene le reporta menor utilidad que la canasta que tendría el otro. Ahora, si esto ocurre para cada par de personas o de agentes del conjunto de la sociedad, entonces diríamos que es una asignación no equitativa. Lo contrario nos dice entonces que X es una asignación equitativa. Una asignación equitativa entonces significa que hay ausencia, una asignación equitativa equivale a que hay una ausencia de envidia económica. ¿Sí? Y si la asignación es equitativa y además es una asignación Pareto eficiente, entonces es una asignación justa, una distribución justa. Es muy posible entonces que en situaciones iniciales o de estructura de propiedad iniciales donde la mayor parte de la riqueza está concentrada en una mano, en algunas manos, pueda haber envidia económica por parte de ciertos individuos hacia otros. Entonces no podríamos hablar de asignación equitativa, aún opere el sistema de precios, pero sí podríamos hablar quizás de asignación Pareto eficiente. Pero como no hay equidad, entonces quizás no podríamos hablar de una asignación justa. Es posible ver gráficamente esta situación utilizando la caja Geshworth
colocamos como referencia el punto central de la caja, pongamos la asignación inicial por este lado, que es la clásica representación de los textos de micro, ¿no? Hacia el sureste o hacia el noroeste. Entonces, por aquí tenemos las curvas de indiferencia, en este caso del consumidor 1, y luego la del consumidor 2, del consumidor 2. Ya. Una manera de ver si existe o no envidia económica es de la siguiente manera. Trazamos desde el centro de la caja hacia la dotación inicial una línea recta. Luego, del centro de la caja, trazamos una línea recta con la misma inclinación y del mismo tamaño. Supongamos que llegamos a este punto. Y a este le llamamos omega supra menos 1, que es el reverso. ¿Qué significa? Significa que en omega supra menos 1 le estamos dando la asignación de 2 a 1 y del individuo 1 al individuo 2. Si ese fuese el caso, note que al hacer el intercambio de canastas, ¿no? El individuo 1 terminaría con un nivel de utilidad menor, mientras que el individuo 2 terminaría con un nivel de utilidad mayor. Eso quiere decir entonces que 1, ¿no es cierto?, no envidia a 2. Sin embargo, si a 2 le diésemos la canasta de 1, tendría mayor utilidad. Entonces 2 envidia a 1. ¿Sí? Entonces, W no es equitativa. ¿Sí? El punto de inicio no sería equitativa. Ahora, ¿existe la posibilidad de mejorar esta situación? Sí, claro, porque a partir de la dotación inicial, ¿no es cierto?, hay aquí una zona de intercambio mutuamente ventajoso. Por lo tanto, el sistema de precios podría, no necesariamente va a ser así, podría llevarnos a una situación final que sea equitativa y por lo tanto justa. Pero eso no está garantizado. Entonces, nosotros tenemos acá un criterio adicional en la que si hay que elegir entre dos asignaciones Pareto eficiente, donde una es justa y la otra no es justa, esta idea de justicia adicional al de la eficiencia nos permitiría entonces establecer como una asignación superior sobre la otra, que no es justa. El segundo criterio es el criterio de error. En este caso le he puesto criterio de error 1. Para este caso donde hay H individuos, solamente hay un solo bien,
los individuos toman decisiones sobre los estados sociales bajo un velo de ignorancia, es decir, no saben cuál va a ser la situación final con la que se van a posicionar. En ese caso, entonces, si hay que tomar una decisión colectiva, se elegiría el estado que maximiza la utilidad de la persona en la peor posición o maximiza la utilidad mínima. Por ejemplo, si hay 3 individuos, vamos a poner aquí que hay 3 individuos, entonces, y un solo bien, y hay 2 situaciones posibles. Una en la que el individuo 1 reciba 10, el individuo 2 reciba 2, el individuo 3 reciba 4. La otra situación posible, X', donde el individuo 1 reciba 5, el individuo 2 reciba 4, el individuo 3 reciba 6. ¿Está? Entonces, el criterio de Rolf nos dice que colectivamente o socialmente será preferible aquella donde el mínimo sea el mayor posible, ya que de tocar esa situación mínima a uno de los miembros de la sociedad, estaría mucho mejor que la posición de otro individuo o de mismos con la otra asignación. Por ejemplo, aquí tendríamos que es con X 2 y aquí con X' 4. Entonces, bajo el criterio de Rolf, esta situación es mejor X' que X, porque para cualquiera de los 3 individuos que le tocase la peor posición, tendría una utilidad de 4. Mientras que aquí es posible que a uno de los miembros de la sociedad le toque 2. Y eso sería peor que le toque 4, ¿no? Entonces tenemos acá un segundo criterio de Rolf, en la que X' es superior a X bajo el criterio de Rolf, ¿no? Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Qué ocurre si no solamente tenemos un solo bien, sino tenemos L bienes? Entonces, si tenemos L bienes, ya el criterio de Rolf muestra sus limitaciones. Por ejemplo, si tenemos L bienes y tenemos 2 asignaciones, X y X', entonces cada uno recibiría una canasta, ¿no? De la canasta del individuo H. Estaría conformada entonces por una cantidad del bien 1 hasta una cantidad del bien L. Pero esta canasta le tocaría siempre que le toque ser al individuo H el individuo H en la situación o estado X. Pero puede que le toque la canasta X1 o puede que le toque la canasta XH. Ese es el velo de ignorancia, que a priori no se sabe. Entonces, lo peor que puede ocurrir es que le toque la menor canasta, ¿no? A cada uno de los miembros de la sociedad en X. A eso le vamos a llamar la canasta XY.
Entonces la utilidad que obtendría el individuo H sería la menor posible. Ese sería en X. Muy bien. Entonces, para el individuo H, X sería tendría esta utilidad de tocarle la peor canasta en la situación X. Pero puede ocurrir que con la situación X', puede ocurrir que con X' sea peor su situación. Por lo tanto, entre X y X', el individuo 1 preferiría X. ¿Sí? Pero para un individuo K con X' tendría un mínimo posible, mayor que con la situación X. Y entonces el individuo K consideraría que lo mejor es X' y no X. Entonces, ¿cómo establecemos ahí el criterio? Si las preferencias de los individuos frente a las canastas son diferentes. El criterio de error, entonces, ya no podría decirnos qué estado es preferible, si X o X'. Bajo el criterio de error, la asignación superior a todo el resto es la asignación igualitaria, en la que todos los individuos reciben la misma cantidad del bien. En este caso, dentro del modelo del bien único, ¿no? Porque solo en el bien único podríamos establecer el criterio de error, más no cuando tenemos más de un bien. Segundo, si se elige entre distribuciones que no tienen totales fijos, el criterio de error puede ser perversamente favorable para la persona más desfavorecida, sacrificando equidad por mayor riqueza. En este caso, por ejemplo, eh, imaginemos que en esta economía el total es 10 cocos. Vamos a suponer que un producto es una utilidad y se mantiene constante la utilidad. Y supongamos que entre los dos individuos los cocos se redistribuyen 5-5. Por lo tanto, bajo el criterio de error, tendríamos un bienestar de 5. Y acá tenemos una situación en la que se producen 100 cocos. Pero la distribución es de la siguiente manera. 94 y la otra parte, ¿no es cierto? Vamos a poner algo. Sería 6.
Y ahora sí, 6. Entonces, bajo el criterio de Roll, aquí tendríamos 6. ¿Cuál sería la alternativa elegida? ¿Izquierda o derecha? Elegiríamos esta situación, porque aquí el bienestar mínimo es mayor. Pero sacrificamos esto, donde hay equidad, por una que tiene mayor riqueza, y eso es lo que dice el enunciado. Luego tenemos un tercer enunciado. En un mundo en el que hay más de un bien y en el que las preferencias de los individuos difieren, el criterio de rol puede ser imposible de aplicar, ¿no? Es lo que hemos estado mencionando. Bien, entonces, con estos criterios podemos analizar la relación entre bienestar y desigualdad, pero ahora nos vamos a ocupar de qué medida o en qué forma nosotros podemos medir la desigualdad. Para eso utilizamos la figura de los índices. Entonces, si el bienestar depende de las utilidades y las utilidades dependen de los ingresos, y la relación que hay entre los ingresos tiene que ver con la desigualdad, ¿cómo medimos esa desigualdad? Lo hacemos a través de un índice. Entonces la idea es introducir ese índice en una función que represente el bienestar social. Entonces, el bienestar dependerá de, de esa desigualdad, pero también va a depender del tamaño del ingreso total a repartir, y dicha información se recoge a través del ingreso medio. Y vamos a considerar que la desigualdad es un mal, y para ello supondremos entonces que las preferencias sociales son estrictamente cuasi cóncavas. Es decir, en el plano de ingresos tendremos curvas de isobienestar de esta forma. Curvas de isobienestar de esa forma. O lo mismo, si estamos en el plano de utilidades, estas son un reflejo en la cara de ingreso. Que en términos de ingresos pueden ser lineales, pero en términos, perdón, de utilidades pueden ser lineales, pero de ingresos no. Nosotros vamos a trabajar en el plano de ingresos. Y exigimos esto, que sean estrictamente cuasi cóncavas con curvas de isobienestar de esta forma. Entonces, esto quiere decir que la sociedad prefiere asignaciones de ingresos más equitativas a las menos equitativas. Las funciones de utilidad son estrictamente cóncavas y solo dependen de los ingresos individuales propios. Y los índices de desigualdad se recogen mediante una función matemática y la cual tiene ciertas propiedades: la normalización, la simetría, el principio de réplica de las poblaciones, el principio de transferencia de Dalton, que es una propiedad importantísima, la continuidad, que es una propiedad analítica, puesto que necesitamos hacer algunas operaciones de índole matemático, incluso puede ser mucho más específica, no solamente que sea continua, sino que también sea diferenciable. Por otro lado, también suponemos
que se cumple la propia independencia de escala y la descomponibilidad aditiva. Los índices pueden cumplir todas o solamente alguna de esas propiedades. Lo deseable es que cumplan todas esas propiedades, ¿no? No es una exigencia, eh, pero sí estas propiedades nos permiten analizar si los índices propuestos, cuáles son sus alcances o limitaciones, ¿no? En el caso de la normalización, por ejemplo, nosotros queremos que cero tenga un significado, ¿no? El cero signifique que todos los individuos ganen el mismo ingreso, y sería la media. Si todos ganamos el mismo ingreso, todos ganamos la media, entonces el número que le asignamos sería cero. Por lo tanto, cero representará la equidad o la igualdad. Es una distribución igualitaria, ¿no? La simetría lo que nos dice es que no interesa quién recibe el ingreso, si hacemos intercambios de los ingresos entre los individuos, el índice de desigualdad debe ser el mismo, ¿no? Y eso está relacionado con la propiedad de anonimato, ¿no? Igual el principio de réplica de poblaciones, eh, lo que nos dice es que el índice de desigualdad debe ser invariante frente a la multiplicación del tamaño de la población y asimismo también de la replicación de los vectores de ingreso que corresponde a esa población. Ahora, el principio de Dalton sí es importante. El principio de Dalton, supongamos que ordenamos a los individuos del menor al mayor, del que tiene menor ingreso al de mayor ingreso. Los ordenamos. Una transferencia de Dalton sería la siguiente. A un individuo que gana más, le quitamos una parte de su ingreso. No discutimos acá cómo. Y luego, esa parte que se la quitamos, se la transferimos a un individuo de menor ingreso. Supongamos que sea H. Hasta ahí tenemos una transferencia. Pero se llamará transferencia de Dalton si, aún a pesar de haber hecho esa transferencia, este ingreso resultante sigue siendo mayor del, del individuo H más 1 que el ingreso resultante del individuo H. Se mantiene el orden. Esa es una transferencia de Dalton, ¿no? Entonces, si hacemos una transferencia de Dalton, el índice debe de disminuir, lo cual refleja que se ha reducido la desigualdad. Ese es el principio de transferencia de Dalton, que el índice debe de disminuir ante una transferencia de Dalton. Luego la independencia de escala lo que nos dice es que lo que nos interesa son los ingresos relativos entre uno y otro individuo, no los ingresos monetarios, ¿no? Y la descomponibilidad aditiva nos dice que si una población se puede subdividir en grupos, puede ser étnicos, sexuales, grupos etarios, y calculamos los índices de desigualdad de cada uno de esos grupos, luego sumando ponderadamente los ingresos internos de cada grupo y sumando el índice de desigualdad de lo que existe entre grupo y otro, debemos obtener el índice de todo el grupo, ¿no? Es decir,
es posible descomponer el índice de desigualdad en un índice intergrupal más un índice intragrupal. ¿Sí? Ahora, no todos los índices, incluso los más conocidos, cumplen esa propiedad. También supondremos que existe un preorden sobre un espacio de distribución de ingresos, de tal manera que aquellos donde la desigualdad sea mayor, como en Y', será socialmente menos valorada que aquellos donde existe menos desigualdad, ¿no? Entonces hay un ordenamiento consistente y completo, racional de estos vectores de ingreso, de acuerdo a la desigualdad. Entonces, vamos a proponer aquí índices. Para ello asumimos el siguiente modelo. La función de utilidad depende únicamente del ingreso del individuo. Suponemos que la forma de la función de utilidad, es decir, la preferencia frente a ese ingreso, es la misma para todos los individuos. La función de utilidad es una función estrictamente cóncava. Tiene las propiedades adecuadas, como por ejemplo segunda derivada negativa. Y aquí hay un supuesto clave: las utilidades son positivas. Y luego tomamos una función de bienestar ventamita y un ingreso total dado. Entonces, veamos el índice de Dalton. El índice de Dalton mide la diferencia entre el nivel de bienestar social máximo alcanzable y el nivel efectivo de bienestar social. Pongamos que hay dos individuos. Entonces, en el eje horizontal colocamos el ingreso que gana el individuo 1 y en el eje vertical el ingreso que ganaría el individuo 2. Ambos se reparten el ingreso total, que está fijo, ¿no? Y le hemos llamado nosotros Y supra 0. ¿Okay? Y eso se representa, ese ingreso fijo se representa por la línea recta. Esta recta es Y supra 0. Luego acá vamos a dibujar una línea imaginaria de 45 grados, que sería la línea de igualdad, en la que si estuviésemos encima de esa línea, significa que ambos ganarían lo mismo. Luego tenemos la función de bienestar, que es ventamita, ¿no? Pero que en el plano de ingresos no sería una línea recta, sino sería una línea una curva estrictamente convexa. Este sería entonces el nivel de bienestar y cuyo nivel máximo coincide con una asignación de ingresos en la que todos ganarían lo mismo. Por lo tanto, acá tendríamos el ingreso medio. Listo. Pero eso sería el óptimo desde el punto de vista social. Pero la asignación de ingresos que existe en la economía podría encontrarse por aquí. Vamos a colocarlo de otro color. Por acá. Por lo tanto, la curva de isobienestar correspondiente estaría por debajo del nivel máximo. A esto le llamamos bienestar efectivo.
¿Sí? Ya está. Entonces, dice, índice de Dalton mide la diferencia entre el nivel de bienestar social máximo alcanzable y el nivel de bienestar efectivo. En otras palabras, Dalton es igual bienestar máximo menos bienestar efectivo entre bienestar efectivo. Bienestar máximo, perdón, que es bienestar máximo. Está. Bienestar máximo. Entonces tenemos esto igual a 1 menos bienestar efectivo menos bienestar máximo. Ya. El bienestar efectivo es la suma de las utilidades, ¿no? De acuerdo a la función de venta. Y el máximo es que todos ganen igual. Entonces sería número de individuos multiplicado por la utilidad que se desprende del ingreso medio, que todos ganen igual. ¿Okay? El otro índice de desigualdad sería el índice de Atkinson, que corrige algunas imperfecciones del índice de Dalton porque este no es independiente de la escala en que se miden los ingresos o del carácter específico que tiene la función de utilidad. Atkinson mide la desigualdad entre el ingreso medio y el ingreso igualitario como una medida de esta, ¿no? En este caso, el ingreso igualitario equivalente sería el siguiente. Otra vez, tenemos nuestro ingreso dado. Ya sabemos que aquí va Y1, Y2, y ya sabemos que este es el ingreso total, ¿no? La línea imaginaria de 45 grados y la curva de isobienestar ventamita, este bienestar máximo. Acá tenemos el ingreso medio y luego el nivel de bienestar efectivo, ¿no? Ya está. El ingreso igualitario equivalente sería el ingreso que todos ganarían, de tal manera que el nivel de bienestar social sea igual al bienestar efectivo. Y eso se encontraría acá, en el cruce de la curva de bienestar efectivo y la línea de 45 grados. Acá tendríamos el ingreso igualitario equivalente. Ya está. Entonces, dada la convexidad de las curvas de isobienestar, siempre el ingreso medio es mayor al ingreso igualitario equivalente. Esa diferencia mide el costo que incurre la sociedad por aceptar asignaciones desiguales. Y esa es la medida de desigualdad según Atkinson. Ahora, les decía que la propiedad de transferencia de Dalton es importante porque es esencial que ante una transferencia de Dalton la desigualdad disminuye y por lo tanto el índice debe recoger esa situación. Pero el efecto que tiene la transferencia de Dalton sobre el índice de desigualdad dependerá del grado de convexidad que tengan las curvas de isobienestar. Y eso depende de la curvatura de las funciones de utilidad, a lo cual le vamos a llamar aversión a la desigualdad, y que se mide a través de la elasticidad de la utilidad marginal. Y una manera de cuantificar, o mejor dicho, operativizar estos índices es trabajando con funciones de utilidades restringidas, donde aparece como un parámetro importante la elasticidad de la utilidad marginal.
Eh, la utilidad marginal sería esto de aquí, ¿no es cierto? Ya está. Pero si el ingreso varía, esta utilidad marginal va a variar. Recuerden que la utilidad marginal es la pendiente de la función de utilidad. Entonces, si el ingreso varía la utilidad marginal, lo que quiere decir que hay una variación de la pendiente. Y eso tiene que ver con la curvatura de la función de utilidad. Por lo tanto, entonces, la variación de la utilidad marginal ante un cambio del ingreso multiplicado por eh, el ingreso dividido entre la utilidad marginal es lo que estamos llamando como la elasticidad de la utilidad marginal. Y eso lo estamos introduciendo en la función de utilidad acá como el parámetro epsilon. Esta será la función de utilidad entonces a operativizar para cuando esta elasticidad es diferente a 1 y esta será cuando la elasticidad es igual a 1. Para simplificar más el asunto, normalizamos suponiendo que los parámetros A1 y A2 son 0 y B1 y B2 son iguales a 1. Así que la función a operativizar se reduce a esta expresión. Todas tienen curvatura, tanto para epsilon igual a 1 como para diferente a 1, y la segunda derivada es negativa. Así que utilizando esta función de utilidad, podemos hallar los índices de Dalton y de Atkinson. Por ejemplo, si trabajamos esta, donde la elasticidad es igual a 1, entonces la función de utilidad será el logaritmo y esto nos queda como 1 menos logaritmo de mu pestaña entre el logaritmo de mu, donde el logaritmo de mu es igual a lo siguiente. Suma de los logaritmos de los ingresos es el logaritmo neperiano de la productoria de los ingresos. Y esto es lo que estamos llamando como mu pestaña. Entre el logaritmo de la media, ¿no? Aquí previamente hemos introducido el h como un parámetro, ¿no? Entonces, esto hemos derivado a partir de que la elasticidad es igual a 1. Y en el caso de Atkinson, tendríamos este resultado. Entonces, si utilizamos funciones de utilidad con una mayor, en donde los individuos son más aversos a la desigualdad, entonces la elasticidad tendrá que ser mayor a 1. Si la elasticidad es mayor a 1, ya estas funciones no nos... La función de utilidad igual al logaritmo del ingreso no puede ser utilizada. Sino tendrían que utilizar esta de acá, esa función. Y entonces los resultados de Dalton y de Atkinson serían diferentes, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Está. En este caso. Entonces, ¿qué función operativizamos? Dependerá del grado de
aversión a la desigualdad que tienen los miembros de la sociedad, nosotros estemos suponiendo. Bien,